¿Alguna vez te has detenido a pensar en las prisiones que no tienen muros de piedra ni barrotes de hierro? Son las prisiones que a veces construimos dentro de nuestro propio corazón. Prisiones de amargura, de resentimiento, de un dolor tan profundo que se convierte en el aire que respiramos y en la única canción que conocemos. Cargamos con el peso de una ofensa, de una traición, de una pérdida, y sin darnos cuenta, le entregamos las llaves de nuestra paz a la misma persona que nos hirió. Vivimos encadenados a un recuerdo, reviviendo una y otra vez el momento de la herida, esperando que al hacerlo, de alguna manera, el pasado cambie. Pero el pasado no cambia. Lo único que se erosiona, lo único que se desgasta con el roce constante de esa cadena, es nuestra propia alma. Nos decimos a nosotros mismos que no perdonar es un acto de justicia, una forma de no olvidar, de honrar nuestro sufrimiento. Pero, ¿y si te dijera que el acto de justicia más grande, el acto de amor más puro hacia ti mismo, es precisamente encontrar la fuerza para abrir esa celda desde adentro? ¿Y si la llave para liberarte de esa prisión invisible no estuviera en manos de quien te lastimó, sino en las tuyas? Hoy te invito a un viaje al corazón de una historia que desafía la lógica humana y nos muestra que existe una fuerza, una gracia divina, capaz de romper las cadenas más pesadas. No es una teoría, no es una parábola antigua, es la historia viva de un padre, un hombre como tú o como yo, que se enfrentó a la noche más oscura que un ser humano puede conocer, y en medio de esa oscuridad insondable encontró una luz, la luz del perdón. Para entender la magnitud de su milagro, primero debemos entender la belleza de lo que perdió. Cierra los ojos por un instante e imagina la música de un hogar feliz. Imagina el sonido de las risas infantiles rebotando en las paredes. Ese era el hogar de Dani Abdullah, un padre cuyo mundo giraba en torno a sus hijos. Escucha sus nombres, deja que resuenen: Anthony, Angelina y Sienna. 3 melodías distintas que juntas componían la sinfonía de su vida. Y junto a ellos, el eco feliz de su sobrina Veronique, una luz más en esa constelación familiar. Eran la promesa del mañana, el propósito de cada amanecer, el tesoro que daba sentido a cada esfuerzo. Eran la vida en su máxima expresión, pura, inocente, llena de futuros incontables. Eran todo. Y entonces, en un instante desgarrador, la música se detuvo. Un estruendo, un silencio ensordecedor. La sinfonía se hizo añicos. Un conductor, con la mente y el cuerpo nublados por el alcohol y las drogas, se convirtió en el instrumento de una tragedia impensable. En un parpadeo, esas 4 jóvenes vidas fueron arrebatadas, el futuro se evaporó, la promesa se rompió. Todo lo que quedó fue un vacío, un abismo tan vasto y tan profundo que amenazaba con devorarlo todo. Lo primero que brota de una herida así es fuego. Es una rabia primordial, un grito desgarrado que se eleva a los cielos cuestionando, acusando, clamando por una justicia que se siente inalcanzable. Es el deseo de que quien te causó un dolor infinito sienta un dolor similar. Es humano, es comprensible. Y Dani sintió ese fuego, sintió cómo la ira le quemaba las venas, cómo el veneno del odio buscaba anidar en las ruinas de su corazón. En esas primeras horas, en esos primeros días, se encontró luchando en una batalla interior aterradora. Una parte de él quería ser consumida por ese fuego, quería aferrarse a la rabia como la única conexión que le quedaba con sus hijos. El amor se había transformado en un dolor insoportable y ese dolor se estaba convirtiendo en odio. Pero en medio de esa tormenta ocurrió algo extraordinario, un acto de fe tan puro, tan inesperado, que cambió el curso de todo.
no vino de Dani al principio, vino de su esposa, Leila. Pocos días después de perder a sus 3 hijos, con el alma visiblemente destrozada, se paró frente a las cámaras de toda una nación. Y con una voz que temblaba, pero que estaba anclada en una convicción de otro mundo, pronunció las palabras que nadie esperaba. Dijo: «Lo perdono». No fue un acto para las cámaras, no fue un gesto para el público, fue una declaración de guerra espiritual. Fue la decisión consciente de no permitir que la oscuridad que le había arrebatado a sus hijos también le arrebatara el alma. Esas palabras viajaron por el aire, atravesaron los muros de una prisión y llegaron a los oídos de Samuel Davidson, el conductor. Y al escucharlas, el hombre que había actuado con una indiferencia tan letal se quebró, lloró. Porque el perdón, cuando es genuino, tiene el poder de desarmar al odio y de despertar a la conciencia dormida. Dani vio la fuerza de su esposa, vio el rostro de sus otros hijos, espejos de su propio dolor, y comprendió una verdad tan profunda como dolorosa. Aferrarse al odio no le devolvería a Anthony, ni a Angelina, ni a Sienna. El odio no podía reconstruir su familia. El odio solo podía asegurar que la tragedia siguiera cobrando víctimas, envenenando a los que habían sobrevivido. Y en ese momento de claridad divina, tomó una decisión. No eligió olvidar, eligió perdonar. Y aquí es donde esta historia se convierte en nuestra maestra. Nos ofrece tesoros, joyas de sabiduría divina para nuestras propias vidas. El primer tesoro es este: el perdón no es un regalo que le haces a la persona que te hirió. Es el regalo más grande de sanación que te haces a ti mismo. Es el momento en que decides que tu paz interior es más valiosa que tu necesidad de tener la razón o de ver al otro sufrir. Es declarar tu independencia emocional de la ofensa. Es cortar la cadena que te mantiene atado a tu dolor. Mientras no perdonas, la otra persona sigue viviendo en tu mente, sin pagar alquiler, controlando tus emociones, robándote la alegría del presente. Perdonar es desalojar a ese inquilino, es reclamar tu hogar interior. El segundo tesoro que nos regala la familia Abdullah es aún más profundo. El verdadero perdón tiene el poder de transformar la realidad. La fe de esta familia fue tan radical, tan completa, que sus hijos, los que continuaban su viaje en la tierra, comenzaron a rezar cada noche por Samuel. Imagina por un momento esa escena. Niños que perdieron a sus hermanos, elevando una oración por el hombre que les causó esa pérdida. Eso no es humano, eso es divino. Eso nos enseña que el perdón no es simplemente borrar una deuda. Es un acto creativo. Es la alquimia del alma que toma el plomo del dolor y lo convierte en el oro de la compasión. Detiene el ciclo de la venganza y el resentimiento y en su lugar siembra una semilla de amor y de gracia que puede florecer en los lugares más inesperados. Pero el viaje de Dani no se detuvo ahí. La fe lo llevó a dar un paso que la mayoría consideraría impensable. Aceptó encontrarse con Samuel en la prisión, cara a cara. No había un guión, solo 2 seres humanos, unidos para siempre por una tragedia. Uno, aplastado por el peso de la culpa. El otro, aprendiendo a vivir con el peso de la ausencia. En esa habitación austera, Samuel, entre lágrimas, volvió a pedir perdón. Y Dani, mirándolo a los ojos, no solo reafirmó su perdón, sino que añadió algo que trasciende nuestra comprensión de la justicia. Dijo que entendía que el encarcelamiento de Samuel era la ley de los hombres, pero que si por él fuera, lo liberaría al día siguiente. Porque había entendido la verdad más liberadora de todas. La condena de Samuel no disminuiría ni un ápice su propio dolor. La libertad de Samuel no le devolvería a sus hijos. Su batalla no era con Samuel, su batalla era por su propia paz. Y este querido amigo, querida amiga, es el tercer y más grande tesoro.
El perdón alcanza su plenitud cuando tu anhelo de paz interior se vuelve más fuerte que tu necesidad de justicia exterior. Es el reconocimiento de que la verdadera justicia, la que restaura y sana, no siempre se encuentra en un tribunal. Se encuentra en la capacidad de soltar, de liberar y de confiar en que hay un propósito más grande, incluso en el dolor que no podemos entender. Es dejar el juicio final a Dios y enfocarnos en nuestra propia sanación. Es la máxima expresión de libertad espiritual. La historia de Dani Abdullah no es la de un santo o un superhéroe. Es la historia de un padre, un hombre de carne y hueso, que en la hora más oscura se atrevió a apoyarse por completo en su fe. Permitió que una fuerza más grande que su dolor lo guiara y eligió el camino angosto y difícil del perdón en lugar de la ancha avenida del resentimiento. Su testimonio es un faro. Nos muestra que no estamos definidos por las heridas que recibimos, sino por lo que decidimos hacer con ellas. Nos enseña que dentro de cada uno de nosotros, a través de la fe, yace la capacidad de realizar el mismo milagro, el de perdonar lo imperdonable y, al hacerlo, encontrar el camino de regreso a casa, de regreso a la paz. El perdón es un viaje, no un destino. Habrá días buenos y días en que el recuerdo duela como el primer día. Pero cada paso que das en la dirección del perdón es un paso que te aleja de esa prisión invisible y te acerca a la luz. Es una elección que debes hacer, a veces cada mañana al despertar. Y ahora, me gustaría que este espacio se convirtiera en un lugar de sanación para todos. Me llenaría el corazón leerte. ¿Qué cadena, qué peso sientes que esta historia te inspira a soltar hoy? No tienes que dar detalles, solo compartir el sentir. Quizás al escribirlo, al reconocerlo, des el primer paso para liberarte. Leamos nuestros comentarios, apoyémonos unos a otros y recordemos que nadie está solo en su lucha.